Imagina que tienes 30,000 pesos guardados. No es un premio, no es suerte, es fruto de tu propio esfuerzo. Ahora, detente por un segundo y piensa en lo que eso representa. Porque aquí el punto no es la cifra. El verdadero impacto está en lo que ese dinero simboliza: estabilidad, libertad y poder de decisión. Tener 30,000 pesos no es solo tener dinero, es dejar de vivir al límite. Es finalmente poder respirar sin miedo a que un imprevisto destruya todo lo que has construido. La mayoría de las personas nunca ha tenido esa cantidad detenida en una cuenta. Y no porque no ganen lo suficiente, sino porque el dinero entra y sale con la misma rapidez. Vivir así crea una sensación constante de urgencia. El corazón se acelera cuando llega fin de mes. El miedo de abrir la app del banco. La preocupación por cualquier gasto inesperado. Cuando alguien finalmente logra ahorrar 30,000 pesos, algo cambia. No solo en la cuenta, sino en la mente. Porque el dinero cambia lo que compras. Pero primero, cambia lo que piensas. De repente, comienzas a ver el mundo de otra manera. Esa presión silenciosa que acompañaba cada decisión, ¿puedo pagarlo? ¿Y si sale mal? ¿Y si pierdo el trabajo? Empieza a desaparecer. Ya no reaccionas al dinero, tomas decisiones con él. Y ese pequeño cambio mental es lo que separa a quienes viven en el ciclo de la escasez de quienes comienzan a construir verdadera riqueza. Con 30,000 pesos guardados, entiendes que el dinero ya no es solo un medio de supervivencia, sino una herramienta de estrategia. Te da el poder de decir no a lo que te hace mal y sí a lo que te acerca a la vida que quieres. Es el primer paso para conquistar tiempo, y el tiempo es la nueva forma de riqueza. Cuando tienes una reserva, ya no necesitas aceptar cualquier trabajo por desesperación, ni someterte a condiciones que te agotan. Ganas espacio para pensar, planificar y elegir con calma. Pero lo más interesante es lo que ocurre dentro de ti. La prisa se convierte en tranquilidad, y la confianza reemplaza al miedo. Empiezas a entender que el dinero no son solo números, es energía, el reflejo de tu disciplina y de tus decisiones diarias. Este es el inicio de la independencia financiera, el momento en que el dinero deja de controlarte y tú comienzas a controlar el dinero. No se trata de lujo, se trata de libertad emocional y mental. Tener 30,000 pesos ahorrados significa que ya aprendiste a pagarte primero, que ya entiendes el valor del futuro. Muy rápido. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha y suscríbete ahora. Deja tu like, comenta fortuna aquí abajo para apoyar, y vamos directo al tema. Cuando una persona empieza a guardar dinero, aunque sea poco, algo dentro de ella cambia, y ese cambio no tiene nada que ver con el lujo, sino con la paz mental. La ansiedad que antes ocupaba cada pensamiento empieza a disminuir. Es como si el cerebro respirara aliviado por primera vez. Entiende que existe un margen de seguridad, una capa entre el caos y la calma. Y justo ahí comienza la transformación, cuando el dinero deja de ser una preocupación y se convierte en una herramienta. La mente humana no fue hecha para vivir en alerta constante. Cuando estás siempre pensando en cuentas, deudas y plazos, tu cerebro entra en modo supervivencia, ese estado en el que todo parece urgente y nada es suficiente. En ese modo no ves oportunidades, solo tratas de apagar incendios. Pero cuando existe una reserva, aunque sea pequeña, algo profundo cambia. El cerebro sale del modo supervivencia y entra en modo estrategia. Y esa es una de las mayores diferencias entre quienes prosperan y quienes se sienten estancados. Con 30,000 pesos ahorrados, el miedo al ¿y si pasa algo? Pierde fuerza. Ya no necesitas actuar por impulso ni por desesperación. Las decisiones se vuelven más racionales, más tranquilas, más inteligentes. Y lo curioso es que esa calma no proviene de la cantidad en sí, sino de la sensación de control. El dinero empieza a representar seguridad emocional, y eso vale más que cualquier inversión de alto rendimiento. La verdad oculta es que la mayoría de las personas busca riqueza no por el lujo, sino por la tranquilidad que ésta trae. Piensa por un momento, ¿cuántas veces tomaste malas decisiones por estar presionado financieramente? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque el miedo a perder fue más fuerte? Ahí entra el poder del ahorro. No compra solo tiempo, compra libertad emocional. Cuando sabes que tienes un colchón financiero, el mundo deja de parecer un campo minado. Empiezas a ver con claridad, y la claridad es el primer paso hacia la abundancia. Y hay algo aún más poderoso que sucede. Tu relación con el tiempo cambia por completo. Antes,
Cada minuto parecía una carrera contra el reloj. Ahora, con 30,000 pesos guardados, compras tiempo para pensar, elegir y respirar. Tiempo para no aceptar cualquier propuesta solo por necesidad. El tiempo se convierte en el activo más valioso que tienes, y el dinero es la herramienta que te permite administrarlo mejor. Es entonces cuando entiendes que la libertad comienza cuando el tiempo deja de ser esclavo del salario. Con dinero ahorrado, el domingo por la noche deja de ser el anuncio de la angustia del lunes. Ya no vives contando los días para el próximo pago. Comienzas a pensar en cómo hacer que el dinero trabaje por ti. Ese cambio es sutil, pero poderoso. La sensación de escasez desaparece, y en su lugar nace una mentalidad de abundancia. Comprendes que el dinero no es un fin, sino un medio para recuperar el control de tu vida. Y ese es el primer paso hacia algo mucho mayor, la verdadera libertad financiera. Esos 30,000 pesos ahorrados no son solo una reserva, son el primer peldaño sólido de la escalera que te saca del ciclo de vivir de sueldo en sueldo. Es el momento en que empiezas a pagarte a ti mismo primero, antes de pagar al mundo. Cuando eso ocurre, cambias de equipo. Dejas de ser quien reacciona y te conviertes en quien construye. El concepto es simple. Un fondo de emergencia equivale a tener de 3 a 6 meses de tus gastos fijos guardados. Ese es el cimiento de la riqueza. Es el escudo que te protege cuando sucede algo inesperado, el que evita que vuelvas al punto cero cada vez que la vida cambia los planes. Y cuando esa base está firme, el siguiente paso es empezar a crecer, con más seguridad, más estrategia y menos miedo. Pero muchos se preguntan, ¿cómo llegar a esos 30,000 pesos? Especialmente cuando parece que el dinero apenas alcanza para lo básico. La respuesta está en una sola palabra: intención. Es cuando decides darle propósito a tu dinero, que cada peso que entra en tu cuenta tenga un destino consciente. No se trata de cortar todo y vivir con culpa, sino de entender hacia dónde va tu dinero y qué te devuelve a cambio. Una forma práctica de empezar es aplicar la regla del 50-30-20, adaptada a tu realidad. Usa el 50% para necesidades básicas, el 30% para deseos y el 20% para invertir o ahorrar. Incluso si al principio solo puedes guardar un 5% o un 10%, lo que realmente importa es crear el hábito. El monto crecerá con el tiempo, pero el comportamiento debe comenzar ahora. Además, existen muchas maneras de acelerar el proceso. Puede ser con pequeñas ventas en línea, ofreciendo algo que ya sepas hacer, artesanías, asesorías, clases, reventas o incluso productos digitales. También puede ser con trabajos freelance, encargos puntuales que te generen un ingreso extra. El secreto es simple. No importa cuánto ganes, sino cuánto conservas. Las personas que ganan mucho pero gastan todo permanecen atrapadas en el mismo ciclo. En cambio, quienes aprenden a guardar poco, pero con constancia, construyen un futuro sólido. Ahorrar 30,000 pesos no se trata de suerte, sino de estrategia. Es la suma de pequeñas decisiones diarias que, al acumularse, generan un impacto enorme. Cada café que decides no comprar sin necesidad, cada compra impulsiva que evitas, cada vez que eliges invertir en aprendizaje en lugar de consumo inmediato, todo eso es dinero redirigido hacia tu libertad. Y cuando empiezas a ver tu saldo crecer, aunque sea lentamente, ocurre algo mágico. Te das cuenta de que ya no estás luchando contra el dinero, sino jugando a su favor. A partir de ese momento, tu relación con el dinero cambia para siempre. Entiendes que cada peso ahorrado es una semilla, y toda semilla, con tiempo y paciencia, se convierte en cosecha. La mayoría de las personas cree que ahorrar es sinónimo de sacrificio, como si guardar dinero fuera renunciar a la vida. Pero la verdad es que el secreto no está en cortar todo, sino en darle propósito al dinero. Cuando sabes exactamente por qué estás ahorrando, el proceso deja de ser un sacrificio y se transforma en una decisión inteligente. La diferencia es simple. Quien ahorra por obligación se agota. Quien lo hace con propósito construye libertad. Imagina a alguien que decide guardar 1,000 pesos al mes. 1,000 puede parecer poco, casi simbólico, pero con constancia, en menos de 2 años esa persona alcanza los 30,000. Y lo más importante no es la cantidad en sí, sino el hábito creado, porque quien logra guardar 1,000, luego puede guardar 2,000, y así sucesivamente. El dinero crece, pero lo que realmente madura es la mentalidad. La constancia es el músculo de la riqueza. Se construye día a día,
sin prisa y sin magia. La consistencia transforma lo que parece imposible en algo inevitable. Quien corre demasiado se cansa antes de llegar, pero quien camina firme llega más lejos. Y es precisamente esa constancia silenciosa la que diferencia a quienes solo sueñan con estabilidad de quienes realmente la conquistan. No es velocidad, es dirección. Ahorrar cada mes es como regar una planta. Quizás no veas resultados al principio, pero con el tiempo, el crecimiento es inevitable. Cuando esa base de disciplina se fortalece, entra en juego uno de los fenómenos más fascinantes de las finanzas, el efecto bola de nieve. Es el momento en que el dinero comienza a trabajar por ti. Es el poder del interés compuesto, el mismo principio que los millonarios dominan y la mayoría ignora. Funciona así: lo que inviertes empieza a generar ganancias, y esas ganancias, en lugar de gastarse, se reinvierten. Entonces el dinero comienza a producir más dinero, y con cada ciclo, la bola de nieve crece. Con 30,000 pesos ahorrados, ya tienes lo suficiente para empezar a invertir, ya sea en un fondo sencillo, una cuenta con rendimiento, o incluso en pequeñas inversiones que generen intereses mensuales. Aunque el retorno parezca pequeño al principio, es ese pequeño retorno que, acumulado con el tiempo, marca la diferencia. La magia no está en cuánto ganas, sino en cómo haces que el tiempo trabaje a tu favor. Piénsalo. Mientras algunos corren detrás del dinero, otros duermen y ven cómo el dinero crece en silencio. Esa es la diferencia entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje por ti. El primero exige esfuerzo, constante. El segundo, estrategia. Es el punto en el que la mentalidad cambia. Dejas de pensar solo en cuánto ganas y empiezas a pensar en cuánto hace rendir tu dinero. Ese es el verdadero poder del interés compuesto, el mismo que Albert Einstein llamó la fuerza más poderosa del universo. No porque cree riqueza de la nada, sino porque transforma pequeñas cantidades en grandes resultados con algo que todos tienen, pero pocos aprovechan: el tiempo. Cuando reinviertes lo que ganas, el crecimiento deja de ser lineal y se vuelve exponencial. Es como plantar un árbol y ver cómo los frutos se multiplican. Al principio, el impacto parece pequeño, tal vez unos pocos pesos más, pero con paciencia esa diferencia se vuelve enorme. Es el momento en que el dinero comienza a crecer solo y comprendes que la verdadera libertad financiera no viene de ganar mucho, sino de entender el juego. Y cuando el dinero empieza a crecer, inevitablemente tú también cambias. Tu forma de pensar y de consumir se transforma. Empiezas a comprar con conciencia, no con prisa. Dejas de buscar placer inmediato y comienzas a valorar lo que realmente importa. Con dinero ahorrado, ya no reaccionas a las promociones, ni a la presión social, ni a la sensación de escasez. Compras cuando quieres, no cuando el miedo te obliga. Esa es una de las mayores conquistas de la educación financiera, la libertad de elegir. Cuando tienes opción, dejas de ser prisionero. Ya no necesitas aceptar intereses abusivos, ni depender del crédito, ni caer en trampas de consumo. Ganas el poder de decir no, y eso vale más que cualquier bien material. Tener una reserva cambia incluso tu forma de ver el trabajo. En lugar de trabajar por necesidad, trabajas por propósito. El dinero deja de ser una carga y se convierte en combustible. Y lo más curioso es que, cuanto más seguridad tienes, más ligera se vuelve la vida. Dejas de pensar en cuánto necesito y comienzas a pensar en cómo puedo crecer. Es en ese momento cuando el dinero deja de ser el centro de tus preocupaciones y se convierte en un medio para algo mayor. Las decisiones nacen de la razón, no del miedo. El consumo deja de ser una fuga emocional y se convierte en una elección consciente. Y cuando entiendes que no necesitas demostrar nada a nadie, el dinero pasa a ser lo que siempre debió ser: un aliado, no un amo. Con 30,000 pesos ahorrados y la mentalidad correcta, descubres que la verdadera riqueza no está en cuánto gastas, sino en cuánto controlas. Y, cuando el control está en tus manos, la vida se vuelve más ligera, más estratégica y más libre. El dinero sigue siendo importante, pero ahora es solo una parte del plan, no el plan completo. Aprendes que la seguridad no es falta de ambición, sino la base del crecimiento constante. Y cuando la base es sólida, el crecimiento se vuelve inevitable. El verdadero éxito no está en ostentar, sino en vivir en paz. Tener un coche caro, ropa de marca o viajes lujosos no significa libertad si detrás de eso hay preocupación constante por las deudas.
La estabilidad financiera es lo que realmente define a quien está construyendo algo sólido. Cuando las cuentas están organizadas, el dinero reservado y el futuro planeado, la mente se abre para crecer con inteligencia. Quien busca el lujo antes que la estabilidad termina construyendo sobre arena. El brillo llega rápido, pero desaparece en la primera crisis. En cambio, quien prioriza la seguridad crea raíces profundas, y esas raíces sostienen cualquier crecimiento. Por eso las personas que logran estabilidad primero crecen más rápido después. Tienen base, claridad y calma para tomar decisiones correctas, sin el peso de la desesperación. La seguridad financiera es el suelo donde florece la libertad. Es lo que te permite arriesgar de forma consciente, emprender con calma y aprovechar oportunidades sin miedo. Cuando tienes control, no necesitas actuar por impulso ni depender de la suerte. Creas tus propias condiciones para prosperar. Y lo más interesante es que, con estabilidad, el lujo pierde su encanto superficial. Te das cuenta de que el verdadero confort está en dormir tranquilo, en saber que puedes enfrentar imprevistos sin derrumbarte. Es en esa etapa cuando el dinero deja de ser un símbolo y se convierte en una herramienta. La libertad nace precisamente de ahí, del equilibrio entre lo que tienes y lo que realmente necesitas. Ese es el nuevo estándar de vida, vivir bien, sin excesos, con propósito, porque la riqueza no se mide por lo que se muestra, sino por lo que se siente, y quien comprende eso, inevitablemente crece, de manera estable, consciente y duradera. La estabilidad crea una sensación silenciosa de poder, no el poder de dominar, sino el de elegir cuándo trabajar, dónde invertir, con quién relacionarte y qué realmente vale la pena conservar en tu vida. Cuando el dinero deja de ser una fuente de preocupación y se convierte en una base de apoyo, todo a tu alrededor cambia: el humor, el sueño, la salud, las relaciones. Empiezas a vivir con ligereza, sabiendo que estás en control. Es en ese punto cuando el lujo adquiere un nuevo significado. Ya no está en las cosas, sino en las sensaciones. Despertar sin prisa, tomar un café sin pensar en deudas, rechazar lo que no tiene sentido. El verdadero lujo es tener paz. La persona estable no busca demostrar nada a nadie, busca constancia. Y curiosamente, esa serenidad atrae aún más prosperidad, porque una mente tranquila piensa mejor, ve oportunidades y actúa con sabiduría. La estabilidad es el cimiento invisible del crecimiento duradero. Sin ella, cualquier logro es frágil. Con ella, el progreso se vuelve natural y sostenible. Si este video te hizo pensar diferente sobre lo que realmente es la riqueza, entonces ya valió la pena. Aprovecha y suscríbete al canal, porque aquí el objetivo es seguir juntos en este camino de crecimiento y libertad financiera. Si este contenido tuvo sentido para ti, deja tu like para apoyar y ayudar a que este mensaje llegue a más personas. Y para saber que te quedaste hasta el final, comenta abajo: este mensaje fue para mí. Hay un video aquí al lado que complementa este tema. Haz clic y continúa conmigo allí, porque el siguiente paso es aprender a hacer que tu dinero crezca con estrategia y propósito.